Hoy en día, el declive de la tórtola común en España es un hecho constatado. Ya en 1996, el que fuera presidente de la SEO, Francisco Purroy, Pancho para los amigos, indicaba que esta especie estaba sometida a partir de 1980 a una disminución continua, motivada según él a la degradación de sus hábitats, tanto en los cuarteles de cría como en los de invernada subsahariana, a la sobrecaza generalizada en ambos pasos de invernada, especialmente grave durante la migración prenupcial en Marruecos y suroeste de Francia, y al efecto negativo de los herbicidas al reducir las semillas ruderales que consumen. Los resultados de unos estudios que se hicieron después del año 2000, lo tengo por aquí, aquí está la referencia, creo que era del 2007, me parece que es. Los resultados eran que en realidad la tórtola turca no era tan agresiva como para desplazar a la tórtola, a la cenaida, esta que tienen aquí. Es decir, que todas esas percepciones de que la tórtola turca estaba desplazando a este animal eran exageradas. Como he resaltado aquí una frase, no se lee: nuestros resultados sugieren que el potencial para los efectos negativos de las tórtolas turcas en la Mourning Dove de las poblaciones de esta paloma pueden ser menores de lo que se sospechaba previamente. Y que las medidas de control de las tórtolas turcas deberían ser o serían innecesarias, no tan necesarias como se habían previsto, ¿no? ¿Qué pasa con nuestras tórtolas? Y esto, bueno, los americanos tenían esta percepción, nosotros también. Fijaros que responde un poco al clásico proyecto de ordenación. Una fase de levantamiento del acta de Estado, es lo que tenemos, con esto, si no me equivoco, se señaliza, que es esta. Queremos pasar al diseño del recurso modelos, lo que queremos, que no son generalidades, como se dice a veces, y en consecuencia planeamos lo que tenemos que hacer. Esto ha dejado de funcionar. Bueno. Fijaros cuál es el análisis de cada una de esas tres fases sucesivas. Primero, vertebración. Segundo, el análisis social. Curiosísimo, ¿eh? Se arranca de la sociología, porque el cálculo obliga a que sea así. Se sigue con los aspectos técnico-ecológicos y se concluye con los aspectos económicos. Recordaréis, los que tengáis experiencia en ordenación, que siempre hablamos de un apartado de, ¿cómo se llama?, estado socioeconómico. No, amigo, lo económico está al final, lo social está al principio y el núcleo central está lo ecológico, hombre, como ciencia de potencialidades y limitaciones y por tanto es ecológico-técnico que podemos hacer ahí. Bueno, no voy a entrar en detalle en las medidas que propone este plan, que por otra parte lo podéis conseguir por internet muy fácil, ¿no? Y todas las medidas están priorizadas, etcétera. Es un plan bastante light, voy a decir, donde realmente no aporta grandísimas novedades, interesante más o menos, aunque ya está un poquito desfasada, la información que recoge al principio, pero bueno, por una parte nos dice que tenemos que proteger su hábitat, básicamente zonas de dehesas, zonas agrícolas de mosaico, etcétera. Desde el punto de vista de la caza no habla de prohibir su caza, sino de, primero, ajustar la época de caza, porque todavía muchos países estaban autorizando en momentos, incluida España, en momentos en los que la directiva de aves no permitía su caza. Segundo, que había que modelizar y saber cuánto se puede autorizar sobre su caza. Y siguiente, controlar las bolsas de caza, que realmente saber en la realidad cuánto se caza y si lo que se está cazando es lo que hemos obtenido en el punto anterior. Es decir, la información que teníamos procedía de estudios hechos en áreas agrícolas en el periodo posnupcial, efectivamente, es decir, cuando la tórtola ya se había movido de sus zonas de cría y estaba preparándose para irse a sus cuarteles de invernada. Es decir, eran tórtolas obtenidas de cazadores, a lo mejor durante septiembre, finales de agosto, por lo tanto, eran de semillas de un ámbito que se alejaba mucho del que podía ser el nuestro. Entonces decidimos abordar nuestro propio estudio de la dieta. Bien, aunque estas zonas, esto es un parque natural, pero en los alrededores el aprovechamiento de la tórtola se sigue haciendo, se hacen tiradas de tórtola. Entonces llegamos a la conclusión de que si el primer día de caza, a mediados de agosto, digamos que los cazadores nos cedían parte de las piezas que habían capturado, probablemente esas tórtolas se hubieran alimentado antes
en el monte, ya que en la mayoría de los casos estas tórtolas eran atraídas a las fincas mediante ceba, es decir, les echaban trigo, girasol, pero claro, nosotros asumimos que la tórtola se había alimentado previamente de semillas silvestres que se podía reflejar en las mollejas y en los buches, y además no teníamos que hacer nada, los cazadores nos cedían, digamos, el material. Bueno, pues analizando esto, encontramos pues casi 30 especies diferentes de semillas silvestres durante 2 años de muestreo, y bueno, en general el solape con las especies conocidas es bastante amplio, pero especies de mucha relevancia en la dieta que hemos estudiado no eran conocidas. Bueno, después de haber escuchado, oído, como queréis llamarlo, a estos ponentes, a mí me ha gustado muchísimo, e insisto que la tórtola no es mi especialidad, pero bueno, ha sido siempre un emblema también para mí. Pues ahora empezamos, lo último, digamos, la mesa redonda, que se dice la cata, el han puesto en la mesa redonda la cata estival de la tórtola común, gestión ovoratoria, pero la verdad es que no, es una cosa general. Todo lo que han dicho ellos y todo lo que se os ocurra a vosotros, pues preguntarles a ellos y exponer vuestros pareceres, ¿de acuerdo? Ya podéis empezar a pedirme la palabra. Normalmente no la piden nunca. Tengo una pregunta para el Vale. He llegado un poco tarde, pero lo último que he escuchado me ha parecido muy interesante. Una de las claves que has dado para la posible recuperación de la tórtola, si no te he entendido mal, es que buena parte o una línea de investigación que estés llevando a cabo es que pase porque la caza mayor se potencie para poder sustituir a la ganadería extensiva que está en detrimento. ¿Lo he entendido bien? Sí, más o menos, habría que matizar. O sea, lo que sería muy interesante es que el papel que ha hecho la ganadería extensiva cuando era aplicada con unas cargas aceptables y compatibles en términos de conservación, donde la ganadería extensiva ya no sea económicamente viable, si lo es la caza mayor, insisto, en estas cargas, evidentemente permite esa compatibilidad de aprovechamientos, que sería pues la compatibilidad de la caza menor, uno de ellos, en este caso la tórtola común, la perdiz roja y la propia caza mayor en sí. Entonces, simplemente eso creo que podría ser interesante. Pues yo tengo una batería de preguntas, pero siempre os animáis. Yo tengo un comentario que hacer a eso, si queréis. Creo que es una constante en todos los debates y todas las discusiones a dónde tenemos que llegar. Bueno, en realidad se presupone o asumimos que donde tenemos que llegar es a un estado determinado, ¿no? Tenemos una especie de foto de referencia en nuestra cabeza y hemos decidido que el objetivo es alcanzar esa foto de referencia. Entonces, en función del agente que esté implicado en ese objetivo o en el tema del que se está hablando en cada momento, pues el interés va por un determinado lugar, ¿no? O tiene una foto concreta en la cabeza, ¿no? Por ejemplo, si yo soy especialista o represento a un grupo de interés que tiene, pues no sé, el objeto es la extracción de determinados minerales, pues mi objetivo o mi situación de referencia es que, bueno, pues la accesibilidad a esas fuentes de esos minerales sea la adecuada. Si yo estoy representando o mi área de interés es la conservación de un determinado grupo de animales, puede ser animales pues unos bandera o emblemáticos como por ejemplo grandes carnívoros o grandes ungulados, no sé, cosas así, pues mi foto de referencia es optimizar o maximizar esa cantidad de animales, ¿no? Sin embargo, quizá lo que tenemos que cambiar es esa foto de referencia y sobre todo el concepto de foto. ¿Qué queremos obtener? ¿Queremos obtener una cantidad de animales o una cantidad de plantas o un paisaje de esta forma? ¿Queremos copiar la foto que tenemos, como vulgarmente se dice, la foto del abuelo, o lo que muchas veces se utiliza como referencia, el vuelo fotogramétrico del año 56 de los americanos? ¿Eso es lo que queremos obtener? ¿A eso tenemos que ir? ¿Ese es nuestro objetivo? Yo creo que en el momento en que decidimos ir al objetivo, podemos cometer un error enorme
invirtiendo todos los esfuerzos en alcanzar ese objetivo, si ese objetivo es espurio o es falso, ¿no? Entonces quizá la pregunta a dónde tenemos que ir es la básica. Y al comentario o a la pregunta que has hecho, perdón, no sé cómo te llamas. Margarita Cavadas. Margarita Cavadas, yo creo que habría que matizar qué es lo que queremos, a dónde queremos llegar. Hay que favorecer, hay que fomentar la caza mayor. ¿Para qué? ¿Qué es lo que queremos? ¿Qué queremos? ¿Una cantidad de animales de un determinado tipo? ¿O queremos recuperar unos procesos? ¿O queremos garantizar unos procesos? Y entonces yo creo que ahí vamos a la teoría. ¿Qué mantiene a qué? ¿La estructura a los procesos o los procesos a la estructura? O quizás se mantienen ambos. Quizás si garantizamos tanto la estructura como los procesos, mantengamos todo el sistema funcionando como conocemos, ¿no? O igual debemos olvidarnos del sistema tal como lo conocemos, puesto que en los últimos 200 años hemos multiplicado por 4 la población española, de humanos, quiero decir. Estamos hablando de un primate de unos 70 kilos de peso medio, que se ha multiplicado por 4, y estamos en torno a los 40 millones de tíos en la península ibérica. Bueno, digo en España, en Portugal quizás un tío más o algo así. Estaremos hablando de eso, 50 millones de personas en la península ibérica. 50 millones de primates que vivimos en colonias, consumiendo lo que consumimos, quizá más de lo que nos toca además. Si nos ponemos quisquillosos, consumiendo energía que se había capturado hace 500 millones de años, en el Devónico, en el Silúrico, en el Carbonífero. Es decir, estamos generando unos cambios tan grandes que quizá el sistema no funciona con nuestra presencia de esta forma, o de la forma que estábamos acostumbrados. ¿Qué es lo que tenemos que buscar, por tanto? ¿Favorecer caza mayor? ¿Favorecer la agricultura? ¿Favorecer la ganadería? No lo sé. Pero quizá lo que busquemos tiene que estar bien enfocado a cómo queremos que funcione esto con nuestra presencia, ¿no? No sé si matiza un poquito Yo creo que es algo que es un hilo conductor de muchas de las preguntas que surgen cuando se hablan de estos temas. Es más filosófico, sí. Realmente, pero digo de esta batería de preguntas de lo que habéis dicho, los cuatro, y si me permitís, y yo creo que vaya a entrar más en la discusión, en el debate, le voy a hacer unas consideraciones, unas preguntas, pero muy rápidas. Quiero decir que no se entiende en la filosofía ni en nada, sino sencillamente en esto. Y, por ejemplo, Carlos, que fuiste el primero en hablar, a mí me ha llamado la atención, me gustó mucho, los cuatro, la verdad, me ha gustado muchísimo todo, ¿no? Hombre, lo de mi becario me ha encantado, realmente, vamos, fenomenal. Pero hablas de la tórtola turca, Carlos, no es migratoria. Lo has dicho, no es migratoria. Entonces, ¿cómo atravesó el arco mediterráneo? ¿Por qué? No lo sé. Naturalmente, si me dice Carlos de ese, digo que no lo sabe. Pero hay otra cuestión mucho más interesante que el que pudo hacer. Por lo que fuera, vino. Pero no serían, porque yo me acuerdo que cuando chico, esas personas que tú dices, los viejos, que lo que había en aquella época, yo desde chico... Yo no he dicho viejo. No, mayores. Es una teoría. Lo que yo he visto palomas, tórtolas turcas, en las casas de la gente. Pero desde hace, te estoy hablando de hace 50 años, aquí en España. No sería que alguna de ellas, pero seguir más lejos, se tenía todas las tórtolas turcas que quería, y le sacaron un chiste hasta Morán, hasta el ministro Morán, ahí en el aeropuerto de Baraja. Estaban las tórtolas, Morán se llamaba, ¿no? Estaban las tórtolas turcas. ¿No habrá habido un escape o de zoológico de esto? Bueno, en principio, ¿puedo contestarlo? En principio está bastante bien documentado cómo ha ido siendo la colonización de la tórtola turca. Entonces, puede ser que haya habido algún escape concreto, pero realmente hay una información muy buena de cómo ha ido avanzando el frente y que ha sido una colonización natural. O sea, ahí no hay... que haya podido tener ayudas concretas, pues puede ser, pero realmente eso está publicado, no me acuerdo en qué revista, pero ha estado perfectamente documentado cómo ha ido avanzando. Además estamos hablando de un grupo animal, las aves, que tiene muchísimos ornitólogos aficionados y anuarios, y está todo perfectamente ahí documentado, ¿no? Entonces, realmente yo creo que hizo una pequeña presentación de cuáles podrían ser las causas por las que haya saltado
digamos, que haya cambiado la estrategia de la especie para poder ir colonizando nuevas zonas. Yo creo que todavía falta por saber cuáles son las causas, probablemente no sea una sola, que haya conducido a ello, pero bueno, luego su expansión ha sido notable y lo sigue siendo, sigue colonizando nuevas zonas y se va ampliando, aunque siempre de una forma muy concreta en cuanto a los hábitats que ocupa, ¿no? Es bastante específica en cuanto a su utilización. Sí, yo es que, Juan Carlos, y se lo pregunto también a Carlos, porque en el año, parece ser, y además lo has puesto tú, en el año 50 es cuando hay la irrupción, vamos, no voy a utilizar el término migratorio, cuando está la colonización de la tórtola turca, porque yo lo presenté in situ, viendo pato, naturalmente, de Slimbridge, de Inglaterra, en el año 50. Y sin embargo aquí, ¿qué es lo que hizo la tórtola? Fue primero para Inglaterra y luego fue para abajo. Cosas que son curiosas. Pero hay otra cuestión, Carlos, en la cuestión de cómo prospera la población de la tórtola turca en España. Es decir, bien lo sabe, y que no me lo discuta Alejandro, que las tórtolas turcas que ha puesto aquí en una foto de Lugar Nuevo, esas tórtolas turcas son las mismas que hace por lo menos 20 años. ¿Es verdad o no? Sí, sí. Bueno, Y, yo no sé, pero hombre, yo voy yendo ya 21 años allí. Son las mismas. Hombre, que haya una o dos más. Son las mismas. Y que en Tres Cantos, donde yo vivo, hay dos parejas de tórtolas turcas que están en celo, y además están en celo muchas veces al cabo del año, tienen esa particularidad no como la otra, ya se sabe, más doméstica, y no prospera. Eso es un dato curioso, un dato verdaderamente curioso que yo estoy extrañado, pero es así. O sea, a mí no me lo puede discutir nadie, es la investigación heurística que hago yo allí y voy detrás, porque yo miro lo que hay en mis Tres Cantos, ¿no?, de todos los animales. Pero bueno, eso son cosas que la... Ahora, lo que me ha llamado la atención también, Carlos, es el ejemplo que pone de la publicación del trabajo que hicieron en Norteamérica, de la zoraida. Género zoraida, que es un género que no se le puede llamar tórtola, puesto que es una paloma, tú lo sabes también como yo, que es el señuelo de Argentina para los cazadores europeos y norteamericanos, porque está considerada como plaga. Terminarán con ella, como hicieron con la paloma migratoria de Estados Unidos. Nadie le hace caso a esas cosas. Yo sí le he hecho caso a esto. Entonces, la zoraida no es congénere ni nada con la otra. Luego, el desplazamiento de un y otro es que no lo veo. Oye, se tendría que entretener. Pero la pregunta clave es, ¿ha habido hibridación entre la tórtola turca y la común? Yo no soy especialista para... No, ya, pero no, por si hubiera habido. No ha habido, ¿no? No se conoce. No sé. Eso es la que yo creo que eso es lo fundamental. Otra cosa sería, por ejemplo, si la tórtola turca desplazara, que no la ha desplazado la tórtola común, porque no la ha desplazado, es que hiciéramos que la tórtola turca hubiera muchas para que los cazadores la mataran y dejaran tranquila a la otra. No sería. En principio, de hecho, hemos estado analizando, bueno, para los datos de tendencia de la tórtola en España, de la tórtola turca o de cualquier otra especie común, tenemos este programa que se llama SACRE, Seguimiento de Aves Comunes, que es la que se basa en hacer estaciones de escucha, digamos, en una misma cuadrícula año a año. En total tenemos unas 50.000 estaciones de escucha en toda España ahora mismo, y uno de los análisis que hemos hecho muy rudimentarios es ver la segregación por hábitat de la tórtola turca y de la tórtola común. Y en principio existe una serie de hábitats y sobre todo teniendo en cuenta distancias a poblaciones, etcétera, donde solapan ambas especies, pero en la mayoría de los casos no. La utilización de hábitats por parte de la tórtola europea y la tórtola turca está bastante bien diferenciada, ¿no? Lo digo por posible. Quiero decir, eso no quiere decir que no puedan, ahí donde coincidan, competir. Quiero decir que habría luego que estudiar en más detalles los
los resultados que nos han puesto esta mañana es que aparentemente tampoco. Pero aunque así fuese, habría muchos otros hábitats donde no. Pero bueno, Margarita, seguro que seremos capaces de... Estamos apetitos ya. Bueno, Juan Carlos ya le pregunté, pero os pregunto a la parte técnica, después primero la parte de ingeniería. ¿Es justificada la petición que ha hecho SEO BirdLife de esa moratoria en la caza de la tórtola común? ¿Y veis injustificado que no se acabe de dar licencia para poder matar o cazar, en este caso, turcas, de las que hay una población bastante más grande, turcas que no estén cerca de poblaciones o sea, de centros urbanos, en general? Sí. Bueno. Las moratorias se deben de aplicar y son absolutamente exigibles y por tanto no tendría que ser motivo de diálogo, no hay posibilidad de negociar. En el caso de cualquier especie que ha entrado en un estado de riesgo de colapso biológico, es decir, cuando realmente su tasa de reproducción interanual roza el cero o al menos no conduce a que incluso dejando de cazar la población no vaya a tener una reacción rápida. Nos pasa con muchas especies hoy, incluso cinegéticas en determinados cotos, que los acotas 5 años y después de 5 años hay las mismas o menos. Especies normales, digo, sin problemas especiales de conservación. Simplemente ¿por qué? Porque la biomasa que naturalmente debería de tener ha caído tan baja que la tasa de reproducción no funciona. Eso que se llama caer en el pozo de la depredación o algo parecido. Es decir, si una especie está en colapso biológico, moratoria fulminante e inmediata, no negociable, esa es mi actitud. ¿La tórtola está en colapso biológico? No, porque está claro, y todos los datos lo muestran, que al final de una temporada de caza una pareja de tórtolas ha generado un crecimiento en la población de tórtolas. La pregunta es, ¿estamos hoy cazando todo el crecimiento, o incluso más que el crecimiento, de tal manera que la población de tórtolas empieza a decaer? Dices, bueno, ¿en qué situación estamos? Estamos, en el caso de la tórtola, en un colapso estructural. Entiendo, por colapso estructural, en relación al colapso biológico, a que el problema no reside en la biología de la especie, sino reside en un abuso social y económico sobre la especie, que está conduciendo a esta situación que a la larga podría caer en un colapso biológico. Por tanto, dado que el riesgo de colapso biológico existe allí, en lontananza, y que el colapso estructural existe ya, el desinterés social de la especie, una serie de cuestiones, la decadencia de su economía y demás, yo estoy por la racionalización absoluta de su caza. Es lo que he intentado decir cuando he hablado. Dice, vamos a racionalizar como lo hacemos y vamos a hacerlo deprisa. Y si no somos capaces de abordar una racionalización real y entramos en el circuito del caza sí, caza no, y unos quieren prohibirla y los cazadores dicen que no, a muerte con ella, anda, que todavía quedan, etc., evidentemente se impondría la moratoria. O sea, es decir, o racionalizamos, o tardaremos más, tardaremos menos, pero la moratoria va a llegar porque llegará el colapso biológico. Estamos ya en un colapso estructural, tomemos medidas. No sé si me he enrollado demasiado. Oye, tú me broncas, ¿eh? Está muy bien, no te he dicho nada. Yo sí quería comentar, bueno, yo absolutamente de acuerdo con lo que dice Miguel. Lo que pasa es que me da mucha pena que es cierto que no solo en el mundo de la caza, en el mundo de la conservación, sino en general, se habla poco con matices, ¿no? Cuando se aborda una cuestión que tiene, por lo menos en el mundo del medio ambiente, cierta notoriedad, ¿no? Que es la moratoria de la tórtola común. Habría que, y recupero palabras de Miguel Montoya, habría que hablar de qué tipo de caza estamos hablando, ¿no? O sea, porque en la caza de la tórtola yo distinguiría entre dos tipos de caza, ¿no? Entre el paisano de un pueblo de Cuenca, que en la fiesta de su pueblo el 3 de septiembre se baja al soto a ver si pasan tórtolas y se caza media docena con su hermano, y quien está volcando furgones de cereal desde junio para vender los puestos a 350 euros y hacer una tirada espectacular, donde el criterio no es disfrutar de esa incertidumbre de entrarán tórtolas, no el disparo del calam y el del IBE, sino hacer verdaderas carnicerías, porque yo las he presenciado. Entonces, habría que diferenciar esos dos factores.
Habría que añadir también que no hay gestión ni de la tórtola ni de ninguna especie de caza menor. O sea, las administraciones, aquí el profesor Antonio Notario y el profesor Montoya Olivier participaron, y el primero fue el precursor de un grado propio de expertos en caza y pesca, donde ingenieros de montes se formaban específicamente en este asunto, y ninguno ha recalado en las administraciones públicas. De hecho, la mitad estarán desempleados. Entonces, esa es la visión de la gestión cinegética que existe hoy en día en las administraciones públicas. Entonces, claro, en este contexto de muerto el perro o muerta la rabia, ¿no? Matar al perro, muerta la rabia, evidentemente vamos hacia una moratoria. Pero claro, ¿dónde se están haciendo grandes tiradas de tórtola? Se están haciendo grandes tiradas de tórtola donde hay buenas poblaciones reproductoras de tórtola. Porque recupero otro concepto que me encanta de Miguel Montoya, que es la marginalización del aprovechamiento. Es decir, donde no hay tórtolas, el cazador no se levanta a las 6 de la mañana a cazar tórtolas. O sea, parece a veces cuando se habla de la caza de la tórtola que los mismos cazadores que salían en 1985 salen en 2015 a matar todas las tórtolas que se mueven. No. O sea, las riberas del río Tajo ya no están llenas de cazadores el 15 de agosto, básicamente porque no hay tórtolas. Y hace 15 años sí que las había. Entonces, hay tantos matices. Y añado ya el último, que es la propia experiencia que hemos vivido en el Parque Natural de la Sierra de Andújar, y que conste que yo no tendría problema en una moratoria. Pero sí da que pensar que una población que tú estás siguiendo, ves que incluso algunos años la tendencia es positiva, hay densidades muy elevadas, y en los alrededores de estos montes hacen verdaderas carnicerías. Es decir, ¿por qué están matando en tiradas 800, 1000 tórtolas y luego vuelves al año siguiente y vuelven las tórtolas? Es decir, ¿es la caza un factor determinante en el descenso de la tórtola común? Yo, personalmente, estoy completamente seguro de que no. Pero claro, en un contexto de dejación administrativa, de degradación del medio natural y de destrucción del hábitat que queda de la tórtola, evidentemente pues es comprensible que SEO BirdLife, incluso los científicos que cogen los datos de las tendencias, cogen la ley y su sentido común, dicen, pues vamos ya. O sea, hay un sentido común que te lleva a la moratoria, pero se está siendo muy poco fiel a la verdad y al matiz, y eso es lo que a mí me apena. Antes de darte, perdona, Juan Carlos, sí. No, sobre todo para explicar un poco cuál ha sido, porque se está hablando sobre la petición de SEO BirdLife, pero igual los que están aquí no conocen en detalle. Bueno, con objeto de haberse declarado ave del año, una de las acciones, hemos hecho varias acciones, hemos iniciado varios caminos aquí en España, ¿no? Uno de ellos hemos solicitado la catalogación de la especie como vulnerable en el catálogo español de especies amenazadas, porque simplemente con la tendencia de declive que tiene entra dentro de todos los criterios, tanto de la UICN como del propio Ministerio, para poder estar dentro de las especies catalogadas. Por otra parte, hemos solicitado que el Ministerio haga una estrategia nacional para la conservación de la especie, para obligar, entre otras cosas, a una coordinación entre las administraciones, que no son capaces de ni siquiera coordinarse entre ellas mismas dentro de su propio territorio, pues al menos que haya un foro donde se pueda hablar y donde se puedan pedir una serie de medidas a todas. Es más, le hemos dicho al Ministerio que si no inicia la redacción rápida, nosotros convocaremos una mesa a todos los expertos e interesados para hacer un documento en el caso de que no se pongan a hacerlo. Es decir, siguiente punto que hemos hecho. Y finalmente hemos pedido que hasta que no mejoren las poblaciones, la población de la tórtola europea, o al menos se empiecen a tomar medidas de conservación que empiecen a tener resultados positivos, pues que se haga una moratoria de su caza. Hemos indicado también en el propio día en el que presentamos todas estas iniciativas que no consideramos que la caza sea la principal razón del declive de la tórtola. De hecho, antes os he hablado y no os he hablado prácticamente de la caza, os he hablado de la política agraria común, hemos hablado de la ganadería, de los cambios del uso que tiene nuestro territorio,
pero sí es una mortalidad no natural que se está afectando sobre una especie que tiene un declive muy importante. Estamos hablando de 30% en los últimos 14 años, pero mucho más elevada si cogemos unos cuantos años anteriores. Es decir, de hecho, si cogemos los datos europeos y asumimos que la tendencia en España haya podido ser similar, que aunque no tenemos datos nos puede parecer que sí, estamos hablando de que la especie debería estar en peligro de extinción. O sea, el declive que tiene es muy importante, y la caza es un efecto más, una mortalidad no natural que está aplicándose sobre la población. El propio manual de interpretación de la Directiva de Aves en relación con la caza, que citó esta mañana también Antonio, de hecho dice que no debería cazarse ningún ave con una tendencia negativa, y solamente pone una excepción, y es que se estén tomando medidas de conservación y que su caza facilite que se puedan tomar esas medidas. Es decir, es necesario que se estén tomando ya unas medidas y que realmente las personas que tienen que aplicar esas medidas se vean beneficiadas por el hecho de que se está permitiendo la caza en ese lugar, digamos. Es decir, que no es el caso que hay ahora mismo. Entonces, entendemos que realmente se dan todas las circunstancias para hacerlo. Si tenemos en cuenta que tenemos la mitad de las comunidades autónomas que están autorizando ahora mismo la media veda en un momento en el que todavía se está reproduciendo la tórtola. Si tenemos en cuenta que tenemos comunidades autónomas que están autorizando, en las autorizaciones se está autorizando a hacer cebas para hacer tiradas de tórtola. Es decir, la situación que hay ahora mismo no permite para nada pensar en una excepción, digamos, a lo que es la regla de interpretación de la Directiva de Aves, es decir, en cumplimiento de la normativa simplemente. O sea, ya no es una voluntad, y no estamos hablando de que deje de ser cinegético, estamos hablando de que siendo una especie cinegética y que puede volver a ser cazada, esperamos que lo antes posible, porque eso quiere decir que sus poblaciones están mejorando, o al menos estamos haciendo todo lo posible para que mejoren, pues que temporalmente no se tiene que cazar. Y ya, porque me estoy enrollando mucho, pero ya para no volver a cogerlo ahora mismo la palabra, sí hablar sobre la tórtola turca. La tórtola turca, el problema es diferente. Su tendencia y tal vez su población sí puede hacer que se pueda hacer un aprovechamiento sostenible de sus poblaciones. El problema que tenemos aquí es que no se puede autorizar en España porque no es una especie cinegética para España, y entonces ahí ese es un poco el problema. Es decir, podemos decir la tórtola turca y podemos decir cualquier otra especie de pájaro. Es decir, hay muchos pájaros en los que se podría autorizar su explotación cinegética porque sus poblaciones lo permiten, yo qué sé, especies que se cazan en otros países en la cuenca mediterránea, como el pito real. Aquí no se ha cazado nunca el pito real, pero se podría cazar. No se puede porque legalmente no se le puede autorizar, pero igual sus poblaciones lo soportarían también, por decir algo, ¿no? Tiene una tendencia positiva, tenemos muchos millones en España, se podría autorizar tal vez, pero que en este momento yo creo que ese no es el debate. Para poder autorizar la tórtola turca, tendríamos que cambiar la Directiva de Aves, tendríamos que cambiar los anexos de la Directiva de Aves. Y el principal grupo en contra de que se toque esos anexos es FACE, es la Federación de Asociaciones Nacionales de Caza. Porque el problema es que si se hiciese eso, se arriesgan con las tendencias poblacionales de las especies de aves en Europa, que la mitad de las especies que son cinegéticas ahora mismo en Europa dejan de serlo. Y le tiene mucho miedo. Y yo hablo con el director de conservación de FACE prácticamente todos los meses. Y le tienen un terror. Y de hecho, una de las cosas que han hecho es pedirle a la Federación Española de Caza que tenga mucho cuidado, porque prácticamente España y Francia son los únicos que están pidiendo cambios en esos anexos. Entonces, sí quiero decir que está siempre en los debates, pero luego realmente es el colectivo de cazadores el que nos dice, no, ojo, no toquemos eso, por favor. Y nos piden, por favor, que no nos metamos en ese berenjenal. Lo siento, me he enrollado un poco.
Bueno, en cierto modo lo que quería preguntar, lo acaban de tocar, pues voy a tratar de puntualizar un poco, que, con base a lo que decía Carlos, de tal vez primero, pues, definir la postura. Y en este caso, bueno, si lo que se busca es simplemente mantener la especie en los niveles que está, o si se busca recuperar un poco, digamos, a niveles más favorables. Y desde esa, pues digamos, decisión, mi pregunta es, a nivel europeo, imagino que hay estudios que reflejen, había una lámina que usted mostró, contaba ahí 14 países, y más no conté, en donde, bueno, ya hay una protección expresa. Y bueno, en ese sentido, si se ha visto una disminución quizá muy acusada en esos países, y luego entonces, en este extremo de Europa, por condiciones más favorables, pues se mantiene un stock que quizá pudiera también, en un momento dado, favorecer a la recuperación en esos otros países. Y luego entonces, por lo tanto, si convendría también verlo desde esa tesitura, pues, un tanto más ambientalista, de recuperación de la especie, ¿no? En un concepto más amplio, más allá del ámbito español. Yo pienso que por sí solo el hacer que en los países del sur de Europa no se cace la tórtola no vamos a conseguir que se revierta la tendencia, porque no es su principal amenaza. Conseguiremos que el declive sea menos fuerte, pero no conseguiremos, y lo estoy diciendo por sensación, no tengo datos ni ningún modelo que me pueda permitir decir eso, pero esa es un poco la situación. Sí decir que en Europa tenemos una estrategia de biodiversidad que lo que nos pide es, en un primer momento, frenar la pérdida de biodiversidad y, en un segundo lugar, cambiar la tendencia e ir mejorando las poblaciones de las especies, ¿no? Pero no existe, digamos, un objetivo, como decía Carlos, de ¿y cuánto es esa mejora? Vale, nos hemos decidido frenarlo, cambiar la tendencia y que las especies vuelvan a tener una mejor situación y no tener pérdidas de especie, pero ¿hasta cuándo queremos hacer eso? ¿Queremos volver como hablaba a los años 50? Que probablemente es totalmente imposible volver a esos niveles. ¿Hasta dónde estamos dispuestos a llegar? Porque todo eso nos va a suponer también costes a nosotros los seres humanos en nuestra forma de vida. Vamos a tener que cambiar las formas de hacer lo que estamos haciendo para poder llegar a esos objetivos, y por lo tanto tenemos que llegar a un consenso social y ambiental de a dónde queremos llegar. Y yo creo que estamos todavía lejos de poder tomar esas decisiones. O sea, estoy de acuerdo con Carlos que lo necesitamos, pero no sé ahora mismo cuál sería el foro internacional, cuando estamos hablando a nivel europeo, donde se pueda plantear una situación similar, esa pregunta, en los próximos 5 años. Ahora mismo no existe. Chema. Sí. Bueno, yo únicamente quería comentar algún aspecto biogeográfico de la tórtola en relación a la discusión de la competencia entre la tórtola turca y la tórtola común. Si no me equivoco, el género Streptopelia tiene un poco su origen en la zona del Medio Oriente, más o menos, ¿no? Entonces, en esta zona, las dos especies, aunque bueno, en el proceso de especiación, lógicamente, pues hay una mutación o una serie de cambios en la especie que hace que aprovechen diferentes, resumiendo un poco, ¿no? Que vayan a aprovechar otras partes de los nichos disponibles dentro de su entorno, que se hacen viables, y entonces se va produciendo la separación del tronco de origen. Lo que sí parece es que al coexistir estas dos especies en la zona, digamos, del foco del género, son especies que, aunque compitan, se solapen en cierto modo en su nicho, sí son especies que se toleran. Es decir, que no tiene por qué ser, en principio, desde el punto de vista biogeográfico, de la historia evolutiva
de estas dos especies no tendría por qué ser la coexistencia de estas dos especies no tendría por qué ser causa del exterminio de una de ellas. O sea, que una entre otras, o sea, que efectivamente tendrían de coexistir. Lógicamente, posiblemente no en los niveles de las densidades en las que podrían estar si nada más que estuviera una de ellas, pero sí parece ser que son especies que pueden coexistir perfectamente. Únicamente la explicación. Yo sí voy a comentar. Bueno, yo en relación a lo que vamos hablando, la verdad es que siempre me gusta el planteamiento que hace Carlos y que hablamos muchas veces de tener una visión integral, que de hecho pienso que el ingeniero de montes, el ingeniero forestal, tiene que tener una visión integral del medio. De hecho, la única sostenibilidad posible del medio natural es la que nazca o parta de una visión integral, porque si no, cada uno va a lo suyo y nos olvidamos de lo importante. A mí realmente el calado de la discusión me apena, ¿no? Porque partimos de un fracaso prácticamente como sociedad. O sea, lo que planteaba Juan Carlos es, con el contexto que tenemos hoy en día, es que no da lugar a otra cosa que no sea prohibir, porque, o sea, la moratoria, porque no va a haber otras circunstancias en las que básicamente se escuchen los criterios técnicos. O sea, ¿por qué no se le da la palabra al profesor Montoya Oliver? ¿Por qué no se le da la palabra a investigadores de cierto prestigio internacional sobre el tema de la tórtola cuando hay que tomar decisiones de este tipo? O sea, a mí como profesional o como ingeniero, la verdad es que me da verdadera pena, ¿no? Que es que somos un colectivo o un colectivo profesional que está excluido del panorama económico y social del país. O sea, los criterios técnicos y lo que son los pilares de esta escuela parece que no cuentan cuando se toman decisiones desde las administraciones públicas. Y eso a mí verdaderamente me entristece, porque lo vamos interiorizando y lo vamos asumiendo. Y luego también la desinformación que tiene la gente. O sea, uno va a una publicación de Facebook de una página de caza y dicen, la tórtola baja, Soviet Light pide la moratoria, y todos los cazadores diciendo, las tórtolas turcas hay que matarlas a todas. Y otro te dice, las están matando en Marruecos. Claro, nos pregunta al profesor Montoya o a mí, que más o menos hemos abordado el tema de la tórtola, ninguno de los dos son un problema de la tórtola común, es la degradación del medio natural. Y luego se va uno a una publicación de, a lo mejor, una página conservacionista, y los que son un poco más sensibles con el asunto de las aves, etcétera, pues dicen, joder, es que los cazadores, es que es una barbaridad, es que están matando todas, y es que eso es lo que late. O sea, aquí tenemos una manera de abordar las cosas, pero es que socialmente se escuchan lo contrario. O sea, hay una desinformación total. Entonces, cuando yo oigo lo de que se pueda cazar la tórtola turca, si es que es una especie accidental en el puesto. O sea, que tampoco me parece que de alguna manera, que en algunas zonas o mejor no, en algunos cebaderos, pero a lo que me refiero es que parece que la clave es esquivar el verdadero problema, ¿no? O sea, el verdadero problema es lo que hemos estado hablando aquí. O sea, hay un modelo de gestión del medio natural que choca frontalmente con que determinadas especies prosperen. Y es que esto es lo que hay que sacar desde el minuto uno. Más que nada porque no estamos en un foro de opinión que pueda organizar una asociación de cazadores. Es que estamos en la Escuela de Ingenieros de Montes. Y yo eso sí lo considero fundamental y sobre todo me apena la desinformación que late ahí fuera y cómo poco vamos interiorizando que, bueno, pues vamos a prohibir, vale, vamos a una moratoria, pero ¿se ha planteado que se haga un seguimiento poblacional de las zonas donde hay un aprovechamiento más incisivo de la especie, a ver cómo fluctúa esa población y cómo afecta la moratoria? Es que tampoco interesa. ¿Cómo va a afectar la moratoria? Sí, que da igual, porque es que al final todo pues es una especie de show y claro, el que lo vive en primera persona como investigador de la especie, pues a veces es un poco triste, ¿no? Porque te das cuenta que todo es un paripé, en cierta medida. Y perdonar, La tristeza del investigador. ¿Puedo comentar algo? Sí, espera, es que primero está José Miguel y por favor comentar lo más rápido posible porque hay gente que me está pidiendo la palabra. No, pero es algo muy deprisa, como el modo. No. Bueno, tienes la palabra. Yo enlazo un poco con lo que decía Carlos. Dice, oye, ¿y cuál es el objetivo que nos tenemos que fijar? Al final dices, diseño del objetivo. El objetivo, cuando manejamos recursos, solamente se puede fijar bajo dos criterios. Uno, el biológico, que es decir, tenemos que tener poblaciones acordes con la capacidad de carga que tiene el medio hoy. Capacidad de carga que tiene el medio hoy. No la capacidad de carga que tuvo el medio antaño. Y segundo,
Muchas veces hay que buscar una carga de compatibilidad, es decir, esa carga es excesiva o no, respecto a los intereses de la sostenibilidad, intereses sociales y económicos de los seres humanos, ¿no? Bien, primera cuestión. Ya la he dicho, no podemos pretender volver a las poblaciones que había en los años 70. ¿Por qué? Porque eran usos de territorio absolutamente distintas. O sea, eso no volverá jamás. Tenemos que ver si de verdad tenemos muchas menos de las que caben, o si tenemos un número razonable. Y segunda, hablando de compatibilidad, yo como sabéis soy casi medio moro, en el mejor sentido del término moro. Hay que acordarse de los terribles daños que la tórtola ha hecho hasta los años 80 en todos los países del Sahel que tienen un hambre negra, y todos los daños que han hecho en Marruecos. Cuando dicen que las matan en pleno periodo de reproducción, como que les hacen unos daños terribles. Por tanto, nosotros tenemos que establecer la cifra del objetivo de lo razonable. Dices, multiplicar por un 50%, doblar la población, no lo sé. Por eso digo, la ensayaremos heurísticamente, es lo lógico. Pero sabiendo que aquello que pasó no es referencia. Es que en los años 80 había 6 veces más. ¿Y a mí qué? ¿Qué tiene que ver el campo de los 80 con ahora mismo? No tiene nada que ver. Y si recuperáramos los de los 80, ¿qué les pasaba a los pobrecitos de Senegal que se metían en más barquitos para Italia? ¿O es que pasamos de la gestión de otros países que no pueden gestionar eso? Yo creo que es una cuestión importante. Después, yo tenía muy rápidamente, Antonio, perdóname, un par de consideraciones. Fijaros lo que hacen nuestros compañeros en los servicios de caza. Cuando resuelven un plan técnico de caza, contestan migratorias conforme a orden de veras. O sea que 1000 hombres en una hectárea tienen derecho a cazar lo mismo que un hombre en 1000 hectáreas, conforme a orden de veras. Para eso no hacen falta los técnicos y esta escuela sería mejor cerrarla. ¿De acuerdo? ¿Qué es lo que tenemos que hacer en cada plan técnico? Demostrar que si la población de tórtola no aumenta al ritmo que nos establezca ese objetivo del diseño, ese objetivo, si no aumenta, no es por la forma de actuar en este coto. Como todos los cotos de España tienen que tener un plan técnico, nosotros podríamos decir, no es el problema la forma de cazar. Sería lo lógico, y nadie podría seguir hablando de moratorias ni de ninguna otra cosa. Y al mismo tiempo, nosotros tendríamos la conciencia de que no solo estábamos actuando razonablemente, sino que estábamos mejorando el animal. Cuando hablamos de moratorias, en eso ya sabes tú que tenemos SEO y yo mismo unas diferencias históricas muy largas. Insisto en lo mismo, una moratoria no justificada por un colapso biológico trae siempre efectos negativos sobre la estructura, genera un colapso estructural. Si dejáramos de cazar la tórtola, el desinterés social, sobre todo en el medio rural, el gran olvidado, sería enorme. Apenas haya interés porque queda muy poca, lo que decías de la ribera del Tajo, pero se pasaría a cero. La economía, esas pequeñísimas inversiones con 2 bebederos, un corredero, retrasar un poco la cosecha del girasol tardío, esas pequeñas operaciones que se hacen reales en el campo, desaparecerían. Sería muy probable que una moratoria generara un perjuicio grave a la especie. Fijaros en una especie que tenía un problema estructural, no tenía ningún otro problema, y que se decidió una moratoria durante un tiempo, pero no ha habido ni una sola moratoria que no se ha hecho indefinida. La butarga, el bucardo, que terminaron extinguiéndolo, el urogallo, el mismo lince, todo eran moratorias provisionales, pero llevan 9000 años. ¿Qué pasó con el urogallo, que tenía un problema estructural? Que nadie siguió controlando el zorro que se hacía. Nadie siguió controlando los cantaderos que se hacían, aunque solo sea porque había que tenerlos localizados para que el cazador pagara, etcétera, etcétera. Hay menos que al empezar. ¿Por qué? Porque la moratoria no es solución en colapsos estructurales, es solo solución parcial, es el último recurso en colapsos biológicos. Entonces, y esa es la visión global que creo que tenemos que tener. O sea, mi opinión personal, moratoria de la tórtola, ni de broma que os la cargáis. Eso sí, dará de comer a muchos. Pero desde luego no a los cazadores, a los pueblos, a los guardas, a la gente que vive del trabajo de la caza. Creo que generaríamos un terrible daño en el campo. Y ya está bien de que los urbanitas impongamos nuestro opinión al campo, así de sencillo. No digo más porque me vas a reñir, me vas a decir que hablo mucho. Carlos. Yo quiero matizar un poco mi forma de pensar, lo que he comentado antes, quizás excesivamente filosófico, pero me daba pie a mantener una especie de fundamento de cómo creo que deberían hacerse las cosas. Y así pues me ahorro muchas explicaciones posteriores. Tengo 2 ideas fundamentales. La primera, el cambio, la capacidad de cambio. El ser humano, nosotros ahora mismo tenemos una inercia enorme. Todo lo que hacemos consideramos que bueno, yo lo he hecho así toda la vida y no ha ido tan mal. Sí, ha ido mal.
Antes se hacían mejor las cosas, bueno, en algunas cosas sí, otras no. O sea, la capacidad de cambio yo creo que es una de las características del ser humano y es la que tenemos que explotar aquí. Lo que dicen los ingleses, el business as usual ya no vale. Hemos cambiado las formas de funcionar del sistema, todo, en los últimos 50, 70 años, con lo cual ya no pueden funcionar igual que hace 150 o hace 80 años. O sea, tenemos que cambiar las formas. Y además tienen que ser unos cambios muy rápidos. Cuando vemos un efecto de algo, tenemos que tener una capacidad de reacción muy rápida y ser plásticos. Yo creo que ahí está el futuro de todo en general. Esto nos lleva a que tenemos que tener afinados los sentidos y tener un esfuerzo de diagnóstico enorme. Estar constantemente percibiendo qué es lo que está pasando para poder corregir. Y yo creo que esa es la clave de todo. Moratoria, ¿por qué no? Si tenemos la capacidad de volver rápidamente a quitarla o actuar. Lo contrario, no moratoria, ¿por qué no? Seguimos cazando, muy bien, pero si tenemos la capacidad de cambiar rápidamente. O sea, para eso necesitamos, por supuesto, esos indicadores, ese esfuerzo de diagnóstico constante. Pero, insisto, creo que la inercia es uno de nuestros peores enemigos, nuestra incapacidad para reaccionar rápidamente, en un medio que cambia constantemente. La tórtola turca es un ejemplo de ello. En 100 años te ha cambiado. Conocemos un montón de especies, los gansos mismos que hemos comentado muchas veces, hay dinámica de comunidades muy rápidas. En 100 años te cambian. Lo que antes era muy abundante, ahora ya no lo es tanto. Con los peces me lo cuento. Y la segunda idea es que muchas veces se plantean las discusiones desde dos posiciones. Yo estoy harto, sinceramente, de oír la posición de los cazadores y la posición de los ecologistas o conservacionistas. Unos se llaman a otros anticazas, otros le llaman los asesinos o algo así. Tenemos mal identificado la negociación. Estamos negociando por posiciones. Me pongo la chaqueta de conservacionista, tú te pones la chaqueta de cazador y negociamos. Yo pido esto para que me des esto. Si negociásemos por intereses, nos sentamos en una mesa, estos son mis intereses. ¿Cuáles son los tuyos? Estos. Coño, si el 80% de los intereses coinciden. Pues mira, quedémonos con estos intereses, este 80% de los intereses, vamos a dejar un poco al margen los matices y vamos a pelear juntos por defender ese 80% de los intereses. Contra otros lobbies que sí que tienen muy claro cuáles son sus intereses, que además el solape de sus propios intereses quizás sea menor que el de los conservacionistas y cazadores. Tomemos conciencia de ese solape, de ese 80% que compartimos de intereses y peleemos por ello. Luego ya negociaremos por ese 20% que nos queda al margen. Pero sinceramente, ese 80% existe y es así. Seguramente cualquiera que lo analice lo encontrará. Nada más. Antonio, perdón. Que hay uno luego. Era una reflexión que prácticamente ya la han empezado. La necesidad del empleo de técnicos y científicos, pues poner un poco de orden en todo esto, porque esto es un desastre, es indiscutible. Porque Juan Carlos tú estaba diciendo que FACE, por ejemplo, no quiere tocar la directiva B, porque supongo que teme que se lleve otras especies por delante. No hablo de la perdiz porque sería cachondeo. Me imagino, ¿no? Entonces, eso, la necesidad de aplicar métodos científicos. Yo soy un fanático también de José Miguel. Ahí están los métodos científicos para aplicarlos de una vez y poner orden en la administración. Era un poco la reflexión que hay que contestar de todos. Gracias. Bueno, yo eran dos, que era la primera para José Carlos, que bueno, me ha impresionado mucho el hecho de que en el programa de gestión europeo no hubieran propuesto ya comunicaciones con otros países fuera de Europa, porque entiendo que ya la Unión Europea puede representar a Europa cuando hay intereses en conjunto de diferentes países. Y no sé si, al hacer vosotros el nuevo proyecto LIFE, no sé si es una de las propuestas, el tener esa comunicación, sobre todo entiendo con la parte de África, que es necesario. O sea, la parte de Asia es importante, pero la parte de África entiendo que es totalmente necesario, si son las zonas de invernada. Bueno, realmente el hecho de hacer el proyecto con AEWA nos va a asegurar el tener un ámbito más amplio que el puramente de la Unión Europea. Entonces, yo creo que por ahí va una parte. Pero luego, realmente, por eso puse aquí el otro plan de acción que hay, que es el de la CMS, que es realmente el único organismo a nivel mundial que puede permitir el hacer estrategias conjuntas entre varios continentes y que a nuestro juicio, digamos, es un elemento a potenciar. De hecho, para que te hagas una idea, nosotros, nuestra organización, en BirdLife somos 120, estamos en 122 países creo ahora mismo,
y tenemos una organización continental. Es decir, nosotros estamos centro de Asia y Europa juntos, África tenemos otras oficinas, tal. Bueno, pues nos hemos reorganizado, aparte de esa estructura tenemos otra que son por rutas migratorias. De forma que nosotros ahora mismo tenemos relaciones de comunicación en todo el corredor asiático, europeo, africano, digamos, y tenemos con comités de seguimiento, de organización, porque realmente para las especies migratorias, que en nuestro caso son muy importantes, digamos, BirdLife y SEO, ya no nos dedicamos exclusivamente a las aves, pero son nuestro elemento principal, y dentro de las aves las migratorias tienen un peso muy grande. Pues, y es que esos modelos que nosotros en la sociedad civil, porque las ONG somos sociedad civil, realmente lo que estamos dando son los pasos previos que tendrán que acometer también nuestros gobiernos. O sea, eso es lo lógico, pero tiene que ver no solamente desde un punto de vista biológico, sino que social también. O sea, no tiene sentido que hagamos las políticas de inmigración, etcétera, sin tener en cuenta los países. Antes se hablaba de eso, sin tener mesas conjuntas para solucionar eso entre todos los países afectados, ¿no? Pues, pero es lo más habitual. Y sí, simplemente decirle a Carlos que, por ejemplo, en la Junta Directiva de SEO BirdLife, el 20% de los miembros de la Junta Directiva, que es el máximo órgano de decisión en SEO, son cazadores. Es decir, no realmente las ONGs ambientales o conservacionistas no tienen por qué ser ni anticaza, ni... Quiero decir que dentro de nuestros miembros tenemos de todo. Tenemos ingenieros de montes, tenemos biólogos, tenemos informáticos, tenemos millonarios, tenemos gente que está en paro desgraciadamente, tenemos cazadores y tenemos de todo. O sea, yo creo que no nos tiene que mover eso, y lo que tenemos que buscar son lugares de discusión, de debate, para llegar a acuerdos, a cosas. Y necesariamente estamos condenados todos los sectores a ponernos de acuerdo, porque el patrimonio natural es de todos. Es mío, es tuyo, es vuestro, es de todos, y entonces nos tendremos que poner de acuerdo entre todos. No queda otro remedio, ¿no? Evidentemente siempre habrá gente que tendrá una sensibilidad más hacia un lado y más hacia otro, pero al final, como sociedad, o como sociedades, si tenemos en cuenta desde un punto de vista plurinacional, nos tenemos que poner de acuerdo. Estamos condenados a ello, y si no, pues seguirá siendo un fracaso. Digo seguirá siendo porque ahora mismo es un fracaso. Mi pregunta, ¿por qué ahora estamos hablando de los científicos? Bueno, a nosotros nos parece genial, y de hecho intentamos... No de la administración, sino de los científicos, de verdad. Yo ayer tuve un consejo regional de caza de Castilla-La Mancha, y una de las cosas, y están las actas para demostrarlo, lo que le he pedido es que invierta más en ciencia, que aprovechando que en Castilla-La Mancha está el IREC, que tiene un organismo además centrado en temas cinegéticos y tal, pues basar las decisiones que tiene que tomar la administración sobre la ciencia. Y lo siguiente que les he pedido es que antes de que tengamos reuniones, esos informes que se vayan generando, los tengamos para que los que tengamos que dar opinión, porque luego hay distintas personas que tenemos que dar opinión sobre eso, pues lo podamos hacer de forma informada y con una información lo más certera posible, que es la que nos va a derivar de la ciencia. O sea, para nosotros es básico. O sea, la gestión del medio ambiente se tiene que basar en la ciencia. Eso es fundamental. Bueno, Carlos no creo que se refiriera a la SEO, estaba hablando de otras organizaciones. No lo he tomado como... Bueno, pero seguramente el dato que le he dado no lo conocía. No, precisamente. No, es siempre las relaciones fundamentales para estos acercamientos son lo humano. Eso ocurre en todas partes. Si te encuentras con uno de la SEO o de la organización que quiera, o el científico que quiera, que sea un mala sombra, da igual. Y no hablo solamente de cazadores, o sea, tenemos personas que viven de la caza dentro de nuestra junta directiva. O sea, que decir sí, que... pero Carlos no se Aprovecho para hacer publicidad. Juan. Sí, yo desde comentar que desde la Federación de Caza y la Fundación Fedenca hemos hecho varios estudios, el último de la tórtola de María de Uruaga,
y luego aparte, pues, por ejemplo, del tema de la perdiz roja. Y creo que se ha oído ya varias veces aquí que el principal problema, o uno de los claves, es la agricultura. Es decir, en fringílidos pasa lo mismo. Lo fácil es, pues eso, prohibir. Vamos a prohibir la caza, vamos a prohibir la captura de aves fringílidas, cuando utilizando los propios censos del ASEO, que colaboramos en muchas cosas, podríamos capturar 650.000 ejemplares, y el cupo que empezaba a reducirse en fringílidos era 370, y vamos a que se queden 40.000. Eso al final es una falta de regulación que favorece, pues, el furtivismo y las prácticas ilegales. Y yo creo que si desde la SEO se lleva mucho tiempo haciendo presión en esto, y desde la Federación también, sobre el tema agrícola, pues no sé la nueva PAC, pero porque no he tenido oportunidad de estudiarla a fondo, pero por ejemplo, temas forestales, pues exige planes asociáticos y más nivel de ordenación, y aquí yo creo que es hora de pegar un tirón de orejas fuerte al Ministerio, que además es de Agricultura y Medio Ambiente, porque el problema real de estas especies son las malas prácticas agrícolas. Nosotros hicimos un estudio donde hay productos literalmente que mataban a las perdices y se siguen utilizando. Entonces, además, los sectores más radicales de cazadores y de conservacionistas, que para mí es lo mismo, yo soy cazador y conservacionista, pues siempre es la batalla fácil, ¿no?, del ecologeta y el asesino, ¿no? Entonces yo creo que esto está superado ya, por lo menos en el ámbito universitario, y yo creo que en la calle también, y deberíamos quizá, pues, dar un tirón de orejas más fuerte, y desde aquí os ofrezco la mano para trabajar juntos, porque yo creo que la agricultura es un problema muy serio, la contaminación de acuíferos es un problema muy serio, no solo para la tórtola, para el jilguero, para el verderón y para la perdiz roja. Entonces yo creo que ahí es donde hay que focalizar un poquito la presión, más allá de moratorias, que como ha dicho Miguel Montoya, creo que es absurdo. Se denuncian en muchas comunidades que si la media veda, prohibir la codorniz, prohibir la tórtola, cuando la batalla real sería las prácticas agrícolas, y creo que ahí deberíamos enfocar la fuerza. No me quiero extender más. ¿Puedo hacerle una Sí, cómo no. Una anécdota simplemente? Para estar delante de un consejero de medio ambiente de una comunidad autónoma, plantearle más o menos lo que te plantea Juan, y decirte ese consejero o consejera, decirte, es que ojo, a Pedro Barato de quiero todo. Es que tiene mucha fuerza los agricultores, y luego la incultura que hay en la calle de la mala conservación, que es prohibir, vamos a dejar esto sin tocar y entonces se conserva. Pues no, señores, todo lo contrario. Pero hay sectores que son intocables y punto. Es como en Madrid, que lo sabe Antonio Notario. ¿Por qué no se cazan acuáticas en Madrid? Pues porque en su día se cedió una presión y no se ha recuperado. Entonces el peligro de la moratoria en temas de caza es muy alto. Bueno, yo quiero volver un poco a lo que ha planteado Carlos, porque en este debate entre cazadores y conservacionistas siempre se encierra uno, claro. y al final, yo digo lo mismo 1.000.000 de veces, pero yo voy a hacer una pregunta al representante de SEO, que por supuesto con mi cordialidad y mi aprecio hacia la persona, eso vamos, está claro. Hace falta diálogo, ¿verdad que sí? Entre los que se dicen conservacionistas aunque tengan cazadores, y entre los que se dicen cazadores aunque sean conservacionistas. Hace falta un diálogo. ¿Dónde está cerrado el diálogo? ¿Es posible sentarse a dialogar con una organización como es la SEO, que propone una moratoria indefinida, un colectivo como el de los cazadores, que lo que está proponiendo es ¿por qué no aplicamos un proceso, unas fórmulas y unos coeficientes racionales que nos permitan corregir estructuralmente el problema que existe en el campo? Yo humanamente no me puedo sentar. Cada vez que he tenido un contacto con SEO hemos salido como Rosario y la Aurora. Por ejemplo, cuando Pancho Purroy empezó a proponer la moratoria de la tórtola y de la codorniz, porque esto viene ya de tiempos desde el aburrimiento, desde mucho antes de que se constatara ese declive, desde bastante antes, decía moratoria y hacer actuaciones en el campo de mejora del hábitat. ¿Con qué dinero? Con el dinero del contribuyente, otro gasto más. No tenemos necesidades económicas en el erario público, ¿no? ¿No será mejor no aplicar la moratoria y con el dinero de la tórtola o de la codorniz en su caso, hacer las actuaciones del hábitat, de fomento de la especie, etcétera? No será el camino más razonable. En cualquier caso, ¿cuál es el problema? Que el diálogo está roto, y el diálogo no lo rompen los cazadores. El diálogo lo rompen los que dicen ser conservacionistas. Dicen ciencia. ¿A qué tipo de ciencia se refieren? Dicen la aplicación de la ciencia. ¿A qué ciencia? ¿Zoología de las especies cinegéticas? Eso es muy distinto de tecnología de las especies cinegéticas. Aquí reconocemos perfectamente en esta escuela las cátedras de zoología y las cátedras de caza, o la cátedra de ordenación,
Entonces dices, realmente el diálogo está cortado por parte de los sectores conservacionistas, de la SEO. Anuncian que ha habido un total de 40 científicos que han firmado a favor de una moratoria de la tórtola. ¿40 científicos hay en la tórtola? Coño, pues qué tonto soy yo, no me he enterado. Yo no me he enterado, ni se ha enterado nadie. Entonces hay 40 firmas de especialistas en la tórtola, no. Entonces, es muy difícil dialogar con quien no quiere dialogar. Es una tontería. Esa es mi opinión personal. He oído tantas veces lo de diálogo que dejémoslo. Yo desde luego estoy abierto a hacerlo, pero no que el otro me diga no. Entonces es un diálogo como irse a hablar con Artur Mas, es idiota. Claro. Es idiota ir a hablar, no digo Artur Mas. A ver, yo creo que no sé exactamente tu experiencia. Yo soy director de conservación desde el año 2005 y dialogo todas las semanas con representantes del mundo cinegético. Ayer mismo, el mismo domingo, he estado hablando con personas muy relevantes del mundo cinegético. El viernes pasado estuve reunido con 5 grandísimos propietarios y muy influyentes en temas de caza. Quiero decir, el diálogo a veces es más difícil, a veces es menos, pero yo creo que no está roto y que hay que fomentarlo. Entonces, tu experiencia con Pancho Purroy pues hace mucho que no es ni siquiera presidente, está ya el hombre jubilado y tal, estamos remontándonos a periodos tal vez ya muy, pero vamos, lo del diálogo yo creo que para nada, y yo creo que tenemos la oportunidad de hacer cosas importantes juntos. Llegamos a firmar un convenio que luego nunca se hizo público en la Federación, la Real Federación Española de Caza y SEO Verlife, que por problemas, digamos, yo quiero decir, más bien políticos, no salió que hubiese sido un gran hito para la conservación en este país. O sea, fueron malas suertes de unos momentos muy turbulentos donde ocurrieron cosas y no salió, pero hubiese sido una gran ventaja. Yo creo que el mundo de la caza tiene un gran potencial que no sabe utilizar. Es decir, aunque cada vez tengan menos cazadores, menos licencias, siguen siendo muchos que podrían exigir mucho y nunca han sido capaces de unirse para pedirlo. Ayer mismo en el Consejo de Caza tuve que ser yo el que le pidiese a la Administración que, ya que el Gobierno de Castilla-La Mancha dice que es muy importante la caza en Castilla-La Mancha, tan importante como el viñedo, que se le exija el mismo tratamiento que al viñedo a la caza, y eso no lo dijeron los representantes de la caza. Es decir, realmente necesitamos, primero, que el propio mundo de la caza se crea el poder que tiene y el potencial que tiene, cosa que desgraciadamente no es así. Y digo desgraciadamente, podríais decir, ¿cómo? Pero si son vuestros enemigos, ¿qué queréis? Potenciar vuestros enemigos, que no son nuestros enemigos. Necesariamente tendremos que al final que pedir cosas similares porque nos afectan a los dos. Los conservacionistas son cazadores. Conservacionistas, según la RAE, es aquel que quiere conservar la naturaleza. Los cazadores no quieren conservar la naturaleza. Yo no me creo que habrá 3 descerebrados que no quieran. Pero incluso los descerebrados que ponen veneno, estoy seguro que en el fondo ellos no quieren destruir la naturaleza. O sea que al final tenemos ahí una necesidad y un futuro de entendimiento. Que los momentos sean buenos o malos. A ver, yo creo que aquí ha habido también durante muchos años se han ido pidiendo, ya no estoy hablando solo de SEO, sino de todo el movimiento conservacionista y ecologista, se han estado pidiendo movimientos desde el mundo de la caza y sobre todo cuestiones que no se ajustaban ni siquiera a la ley, que realmente no han empezado a moverse hasta que ha empezado a haber sentencias, hasta que ha empezado a haber, digamos, unos conflictos más serios simplemente de que en las mesas no nos pongamos de acuerdo. Y entonces esto por un lado ha hecho moverse y mover también la conciencia dentro de
dentro del movimiento de los cazadores y que yo creo que está propiciando que en un futuro muy próximo se puedan hacer cosas conjuntas, pero también ha empeorado mucho la relación entre el sector conservacionista o ecologista del mundo cinegético, y sobre todo teniendo en cuenta que por lo general hay una simplificación en el que todo el mundo pone al mundo cinegético en un conjunto y al mundo conservacionista en otro, y da igual las organizaciones que sean, ¿no? Y eso no es así, o sea, a nuestros ojos no puede ser lo mismo todos los cazadores, el que pone veneno y el que no lo pone, porque uno es un delincuente y puede ser cazador o puede ser ganadero o lo que sea, pero uno es un delincuente y el otro no lo es, o prácticas que para nosotros están totalmente fuera del lugar, como la utilización de la liga, respecto al que caza con su perro y su escopeta el conejo. Claro, es que no tiene nada que ver, son cosas totalmente diferentes. Y hasta que no veamos esos matices que hablaba Alejandro, pues entonces es muy complicado. Evidentemente, a la hora de hacer políticas y leyes tenemos que generalizar, porque no podemos en una ley poner cada una de las individualidades, pero a la hora de sentarnos en una mesa, pues tenemos. Pero es que es así. Ayer no pudo estar presente una persona en el Consejo de Caza porque desde el colectivo cinegético se le vetó la entrada en el Consejo de Caza. Y entonces, así es muy complicado. Y yo estaba, es decir, a mí no, mi organización no ha sido puesta en... Pero claro, son momentos complicados, pero yo estoy seguro que en un futuro muy próximo tendremos que ser aliados para luchar con esto, contra el problema de la agricultura, etcétera. Nosotros tenemos ahora mismo 2 personas y media, de media suena mal, pero tenemos en tiempos 2 personas y media, dedicadas todos los días del año para trabajar para que la agricultura sea más sostenible. Otra cosa es que eso sea más fácil de comunicar o no, pero lo tenemos así. Y en el Reino Unido tenemos 23 personas trabajando en agricultura. Y en Francia tenemos 3 personas trabajando en agricultura. Y nos estamos batiendo el cobre en tal. Pero no sería lo mismo si pudiésemos decir que los no sé cuántos millones de cazadores están también apoyando ese tipo de políticas. Porque si estamos todos los millones de conservacionistas más todos los millones de cazadores, vamos a hacer mucho más fuerza. Porque cuando nosotros decimos somos X millones en una Europa de decenas de millones de personas, es que a la Comisión Europea le da la risa. Y esa es la situación. Hay una cuestión, Juan Carlos, pero perdóname que te he interrumpido, Antonio. Una pregunta muy concreta. Dialécticamente todo lo que dices es perfecto, estoy absolutamente seguro de la buena voluntad de SEO, de la eficacia de sus acciones, de su necesidad, etcétera, etcétera. O sea, eso no lo cuestiono en ningún momento. Pero hago una pregunta muy breve. Estamos hablando de la necesidad de diálogo, de alcanzar un consenso, de pactar entre investigadores, de no sé qué, de implicar a la administración, etcétera, etcétera. Tú dices que hablas con muchos cazadores. Bien. ¿Qué diálogo? Entendiendo por diálogo una conversación que conduzca a unas conclusiones, claro. No hablar, yo hablo con todo el mundo. ¿Qué diálogo habéis abordado con los cazadores antes de proponer una moratoria y lanzarla a todos los vientos? Yo te voy a decir cuál, ninguno. Luego habéis cerrado de un portazo las probabilidades del diálogo. Entonces yo creo que lo razonable es decir, bueno, señores, vamos a sentarnos. Y si todos comprendemos que es necesaria la moratoria, todos proponemos la moratoria, no una parte. Entonces, estas son acciones unilaterales para mí. Entonces, claro, la posibilidad de llegar a coordinar esfuerzos tiende a cero. Bueno, primero quiero decir que llevamos años trabajando y hablando con el colectivo cinegético sobre la tórtola, pero no se ha querido hablar sobre la tórtola y la solución de la tórtola. Siempre desde los colectivos cinegéticos hemos hablado de fechas. Hombre, te lo puedo decir. Bueno, yo he estado muy metido en esos colectivos y he estado muy a favor de hablar de cómo hacerlo. Bueno, y inicialmente comenzamos los así. Los presidentes de las federaciones regionales de caza y de APROCA no hablan de eso. Bueno, a ver, en eso de acuerdo completamente. Tienes razón en eso, es que son los representantes con los que nosotros hablamos. Es que no representan nada. Bueno, son los representantes con los que nosotros podemos hablar. Pero si se llegan a acuerdos, hemos cerrado la revisión del plan del conejo de monte en Castilla-La Mancha con un acuerdo entre la Federación de Castilla-La Mancha, APROCA y SEO. Lo cerramos y se aprobó ayer. Y teníamos enfrente a Saja.
que pedía que se quitase el plan del conejo, se ventilase. Pues conseguimos convencerles el hacer, hicimos un frente común entre los tres, le mostramos, hubo que hacer algunas concesiones, pero conseguimos llevarlo adelante y se consigue. Que luego eso los medios de comunicación no es lo que sacan y que lo que sacan es en lo que podemos tener más conflictos, también ocurre. Pero yo creo que justamente en sectores como estos, universitarios, técnicos, etcétera, tenemos que ir al detalle de esas cosas, no solamente en lo que sale en los periódicos. Ya, pero tú te das cuenta que en el caso del conejo vosotros no entrasteis con una posición de decir y ahora establecemos una moratoria sobre su caza, sino que entrasteis en posiciones de lógica y de posible diálogo. Entonces, un poco lo que os estoy pidiendo, dice, ¿por qué no entramos en un diálogo sobre la tórtola o sobre las migratorias en general desde posiciones de racionalidad y sin prejuicios iniciales? Claro, evidentemente si en ese consenso sobre el conejo que conseguisteis entráis diciendo caza del conejo no el consenso, lo entrasteis correctamente a un diálogo. Bueno, antes he anunciado aquí que una de las cosas que hemos propuesto es que si el Ministerio no lo hace, vamos nosotros a convocar una mesa para hacer un borrador de estrategia, donde públicamente se ha hecho, lo he hecho aquí ahora, pero lo he hecho cuando hicimos la presentación del AVE del año. Hemos dejado claro que estarían integrado el colectivo cinegético para ello, y ahí es donde se discutirá. Lo que también es cierto es que hasta que en los periódicos no ha salido una petición de una moratoria de caza, no ha habido intención por parte del colectivo cinegético para sentarse para ver qué es lo que podemos hacer en el campo sobre el bicho. O sea, que es que también, de alguna manera, si no, ¿durante cuánto tiempo? Porque yo puedo, mi organización o otras, podemos clamar en las universidades a ver tal, pero si luego no se dan pasos nunca, si, al final siempre hace falta un detonante para que se avance. Yo no sé si, a ver, el hecho de que SEO diga públicamente y meta un escrito de que tiene que haber una moratoria no quiere decir que lo vaya a haber, ni siquiera que no los vayan a tener en cuenta. Quiere decir, ahora el Ministerio tendrá que tomar una decisión sobre la mejor información disponible teniendo en cuenta los distintos sectores y las administraciones, y entonces se empezarán a mover papeles. O sea, ayer lo dijimos en el Consejo de Caza y, por ejemplo, la Dirección General de Castilla-La Mancha dijo que le entraba por aquí y le salía por aquí. O sea, quiere decir que nosotros lo digamos, no quiere decir que vaya a darse. Lo que sí os puedo asegurar es que por lo menos vamos a empezar a sentarnos a hablar. Y hasta entonces no era posible. O sea, yo cada vez que tenía algo me decían, pero bueno, si en vez del 15 de agosto, el 20 de agosto, eso es lo que se negociaba en el mundo de la tórtola. Si en vez del 15 era el 20, o era el 21, o era cuando era. O sea, de verdad, ¿eh? O sea, porque yo estoy en las mesas en las que se discuten esas cosas. Y lo siento porque estoy monopolizando y no era mi intención. Nos hemos apartado de la tórtola. Pero córtame, es que yo me enrollo. No, es que no hemos apartado de la tórtola totalmente, estamos viendo unas cosas generales, que es, bueno, os doy la palabra nada más que vosotros dos que habéis pedido, pero muy breve y sobre la tórtola, o algo que esté relacionado con ella, porque vamos a terminar con el bisonte, seguro. Bueno, aunque tardíamente, felicitados por este debate que se ha generado aún en un ámbito quizá limitado por la relevancia del tema. Y luego entonces pues, también por lo mismo la necesidad pues, de llevarlo a un espacio académico más amplio, justamente para ir teniendo en cuenta de ese diálogo que se decía, pues también considerar otros puntos de vista, porque bueno, por supuesto es muy enriquecedor para la postura conservacionista escuchar los argumentos de la otra parte, pero luego también desde la parte conservacionista creo que cada vez es más evidente una posición socioambiental y no puramente ambiental. Decía por eso lo mismo, quizá que es muy importante que estos debates pues, vayan más allá de los primeros espacios. Y bueno, te reitero, ¿no? Felicidades por la oportunidad de días. Sí, yo simplemente felicitaros por la jornada y decirle a Juan Carlos que luego si quiere hablamos y que desde luego vamos a trabajar en el tema, en la tórtola también por supuesto, pero recalcar que desde luego una moratoria incomprensible en esta especie que no va a traer ninguna solución y sin contactar con el otro sector, pues no creo que sea tampoco una forma de ir como en pie de la mano y nada más. Pues yo antes de dar por terminado, pues, quería también intervenir en cuanto a hacer preguntas, solamente sin ánimo y hablando de la tórtola. Lo que tengo que decir, y además sin ánimo
de la relación de la caza con el conservacionismo. Tengo que decir, por ejemplo, que tú, Alejandro, hablaste de Sierra Morena, en cuestión de los abrevaderos y de todo esto, que eran los agricultores. Siento mucho decirte que no fue así, no fue así. Yo he vivido en Sierra Morena hasta mi juventud. Estuve en plena Sierra Morena, donde aquel hombre de los lobos que se ve una película, ¿os acordáis? Allí he vivido yo. ¿Y sabe quién arreglaba los aguaderos y todo? Los cazadores. No los agricultores, los cazadores. O sea, el cazador es el que mantuvo a todos estos animales viviendo. Era cazador. Si no hubiera habido cazadores, estoy con si hay alguna moratoria de algo, esa especie desaparece seguro. Y lo veremos. Y otra de las cuestiones que quería decirte, Alejandro, no, por lo que tú has dicho, es la cuestión de los cebaderos. Aprovecho que está aquí Juan Carlos, por favor, y habéis hablado alguien de vosotros, de los cebaderos, por favor, ir detrás de los cebaderos, que me has dicho que hay alguna comunidad autónoma que lo está... pues lo siento mucho, pues eso, lo siento, es una barbaridad. Y soy cazador, y me morí de cazador, aunque no cace ahora, pero me morí de cazador. ¿Creéis que es posible que estamos ahora mismo en un sitio donde la paloma torcaz ha venido aquí a sentarse en la ciudad universitaria? Y os invito a las 5 de la tarde, ir por mi carretera, la de Colmenar Viejo. Todas las palomas de Madrid, todas las de ciudad universitaria, van a los cebaderos que hay en Soto de Viñuela. 4.000 euros cuestan los tiraderos para la temporada. ¿Creéis? Luego ha habido, quiero decir con esto que es tan difícil este tema, pero he aprovechado, Carlos, para que, y los que sois los de la revista y todo, que ya está bien lo de los comederos, que ya está bien, porque eso es indecente. Y no me meto con lo del jabalí, la tórtola y la paloma, es indecente. Entonces, ¿qué estamos aquí hablando de moratorias y tonterías? Cuando resulta que ahí, al lado, en un monte público del Estado, no pueden decir nada, el monte público del Estado no puede decir nada. Bien lo sabe Alejandro, porque el director técnico se sube por las paredes. Y lo tienes exactamente, ¿cuántos kilómetros hay de donde crían estos animalitos? ¿3 kilómetros? Menos. No dejan ni una. ¿A cuánto? 300 euros el puesto, ¿no? O 400. O 400 euros. ¿Eso hay derecho? De cargos de moratoria, hombre. Ir a por ello. O no tengo razón. Es la anticaza eso. Bueno, un animalito que viene ciego. No, y perdonadme, lo de las federaciones, todo esto, naturalmente he dicho que son cuestiones personales. No, poquito. Sí, muy breve. Yo dos cosas, que sería muy interesante hacer un estudio, así riguroso, de qué parte del aprovechamiento de la tórtola a nivel peninsular está asociado a los cebaderos. Porque es donde se hacen las grandes perchas. Entonces, podría ser posible que más de un 75% de las tórtolas que se cazan pues en cebaderos, porque por lo que oímos un poco a pie de monte, en los cotos más tradicionales en los pueblos no se hace nada, o sea, las perchas son mediocres. O sea, probablemente el problema sean los cebaderos y no la caza más popular de la tórtola. O sea, es una pena que no se hable de este tema porque quizás los intereses de los cazadores a veces no se vean tan reflejados en sus interlocutores. Sí, me refiero al que baja a su pueblo, que al final va a pagar el pato. Uno de los grandes problemas es que no existen estadísticas fiables. Nosotros hemos hecho las gráficas con los datos que hay de FEDENCA y del Ministerio, pero desde las propias organizaciones tal nos dicen que es totalmente increíble y que no son ciertas. Pero que no tenemos ninguna otra cosa. Y el problema es que tenemos que hacer también un esfuerzo, no solamente en temas cinegéticos, sino en otros, en tener datos fiables con los que luego se pueden tomar decisiones. Porque el problema es que los tenemos porque tenemos que tenerlos, pero si luego no nos podemos fiar de lo que ponen en lo que se refleja, pues es muy complicado así tomar decisiones. Eso es lo que dice José Miguel, que hay que tomar primero los datos. Luego tenía una última duda, que era una pregunta a Juan Carlos, que era cómo se dirigen hacia los españoles como Estado, ¿no? como asociaciones conservacionistas de aquí, las personas que están dirigiendo los programas de recuperación del Reino Unido.
Pero claro, para ellos yo entiendo que debe ser bastante frustrante estar invirtiendo en la recuperación de una especie que luego atraviesa España en una ruta migratoria. Vamos, no visualizo ahora las rutas, pero probablemente sí que atraviesan las rutas, ¿no? Y aquí se hace un aprovechamiento cinegético, ni en Tejarí la están mimando. Entonces, eso como están presionando mucho al sur de Europa para que aplique esto, porque claro, están haciendo grandes inversiones que pueden darse al traste en el paso. Bueno, realmente no, porque aunque pensamos que nuestras administraciones son un desastre, las del resto de los países también lo son. O sea, quiero decir, sí existen en algunas ocasiones, pero cosas muy puntuales y porque hay alguien que tiene mucho interés y entonces sí que hay presiones entre países para temas ambientales, pero realmente las presiones entre países suelen estar por cuestiones de armas, por cuestiones de petróleo, por cuestiones de esas, ¿no? En algunos casos también las hay en temas ambientales, pero en temas sobre todo de sanidad vegetal y temas así, eso sí, porque claro, si no tomas controles en un país se puede pasar a otros países y sí que, bueno, que os voy a contar en esta casa, que me podéis dar 1000 vueltas en ello, ¿no? Pero en temas así ambientales son muy pocos, ¿eh? Ha habido casos, y concretamente al revés, por ejemplo con la malvasía, se hizo mucha presión desde España hacia los países del norte para que controlasen a la malvasía americana para evitar tal y yo qué sé, el gobierno inglés y la RPB, nuestro socio, lo pasaron fatal con la sociedad británica para convencerles que había que matar esos pájaros tan bonitos y no sé cuántos, pero que eran un problema de conservación importante, o sea que hay ejemplos. Pero en el caso, por ejemplo, de la tórtola, que yo sepa, no ha habido a las administraciones españolas ninguna presión hasta ahora. Sí, pero la RSPB, por ejemplo, respecto a SeoBirdLife, Claro, bueno, de hecho nosotros... ¿Cómo lo plantea? Como, oye, que estamos aquí claro, dedicándonos a esta especie y ahí en vuestra comarca se le da tiros con ella. Claro, a ver, nosotros, pero no es tanto así, sino que hay desde los países del norte, hay ayudas hacia los del sur para intentar controlar los problemas que hay. Por ejemplo, hay mucho esfuerzo desde Alemania, desde el Reino Unido, etcétera, para dar soporte a Malta o a Chipre, donde hay grandes problemas con la caza primaveral o cosas de esas, ¿no? Sobre todo en grupos que tienen menos capacidad para poder actuar e influir para que cambien algunas cosas que pensamos que hay que cambiar, ¿no? Muy bien, pues muchísimas gracias a los ponentes, os felicito por esa conferencia, las palabras que nos han dado. Muchísimas gracias a vosotros y se levanta la sesión.